De la historia, Jesús. Amén y amén. 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 Johnny, querido, Pastor Johnny, ¿dónde está? Viene del otro lado andando, muy bien. Yo miraba para allá y no lo veía. Le damos un aplauso al Johnny que va a predicar en esta mañana de cariño, de respeto. Papu. Los chicos pueden ir pasando a sus clases, ¿sí? Y nosotros vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, que el Señor me ayude. Quiero que abran su Biblia en el libro del profeta Jonás. Difícil de encontrar porque es chiquitito así que van a tener que saber dónde está el libro de Jonás. En este momento yo tampoco lo encuentro, así que... Bueno, por ahí anda. El libro de Jonás es uno de los más cortos de la Biblia, ¿sí? Pero a la vez es uno de los más populares en la cultura general. Es un relato que se usó para la cultura en un montón de comentarios, de articulaciones, de formas artísticas. De hecho, hay cuentos que son muy similares a la historia de Jonás. Y es muy famosa también porque Cristo, Jesús, en el Nuevo Testamento, si se acuerdan, utilizó la figura de Jonás y claramente eso despegó el éxito de la historia. Pero fíjense, y hoy vamos a ver que a través de este relato, Dios nos llama y nos provoca. Y nos muestra que a veces, entre nuestros caminos y los suyos, hay una distancia. Todos los que estamos acá presentes, escuchamos alguna vez la historia de Jonás seguramente, el profeta que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Algunos dicen ballena, pero en ningún lado dice ballena, dice pez grande. Es una historia de un profeta que comienza con una desobediencia y termina criticándolo a Dios. Vamos a ver el relato completo. Ustedes van a decir, bueno, nos vamos a las 3 de la tarde, pero no, quédense tranquilos que lo vamos a hacer rápido. Pero antes vamos a hacer un repaso rápido. Y para que les quede, vamos a hacer como si fuera una serie de Netflix, ¿sí? Como si fuera que vamos a tener 6 episodios para resumir la historia. A ver si se puede pasar. Jonás y el Evangelio. ¿Qué hacen? ¿Por qué? La vara de tecnología la tenemos acá. Claro, Jonás y el Evangelio. Esa es la introducción que hice recién, podemos seguir. Fíjense, el episodio 1. Jonás, un judío de Palestina, recibe una misión de parte de Dios para que vaya a predicar ¿a dónde? A ver quién se acuerda. Nínive, muy bien. Y él ve que es una amenaza de parte de Dios hacia el pueblo de Nínive bastante disimulada. Y por eso esquiva la misión y va en la dirección opuesta, que es un lugar llamado Tarsis. En el episodio 2, Dios provoca una tormenta. El barco comienza a estar en peligro, los marineros se asustan y Jonás está durmiendo en la bodega. Se descubre el culpable, Jonás confiesa su religión y les dice cuál es la solución: que lo tiren al mar. Los marineros intentan no ir por ese camino, pero se entregan en manos de Dios y lo tiran a Jonás ahí. En el 3, apenas cae al agua Jonás, Dios hace que un pez gigantesco se trague al profeta. El monstruo lo tiene 3 días en su vientre y finalmente lo vomita en la playa. Siguiente imagen. En el episodio 4, Dios le vuelve a hablar a Jonás y esta vez el profeta, con cara enojado, va y obedece. En el episodio 5, Jonás predica en Nínive y pasa algo increíble. La ciudad se convierte y tienen la esperanza de que quizás haciendo lo que hacen, Dios no los castigue. Y en el episodio 6, Jonás está enojado, otras traducciones dicen deprimido. Jonás está enojado con este Dios que se mostró misericordioso y bueno con Nínive. Y lo interesante es que Dios le da explicaciones.
Primero le dice una parábola y después les da algunas palabras. Jonás no responde nada y ahí termina el relato. Esto fue un repaso rápido de los 6 episodios de este cuento bíblico maravilloso. Todo esto que vimos forman un todo de la historia. Cuando uno lo lee a primera vista es un relato entretenido, lleno de ironía, de humor, bien llevado. Pero ¿a dónde vamos con este texto? ¿Qué hacemos con este relato? Vamos a meternos al texto, ¿les parece? Versículo 1. ¿Lo tienen ahí en su Biblia? Acá no lo vamos a pasar. No lo vamos a pasar. La Biblia. Agarren el celu, papel, no sé lo que quieran. Versículo 1. Del capítulo 1 dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo. Así comienzan todos los relatos bíblicos proféticos, los cuales vienen acompañados de un llamado, de una misión. Pero acá es la primera vez que un profeta es enviado a una ciudad pagana para una misión religiosa. En la Biblia los profetas se los enviaba exclusivamente a Israel para invocar el arrepentimiento. Pero acá estamos hablando de algo diferente, porque ningún profeta jamás había sido enviado hasta ese momento a predicar al extranjero, a las naciones. Es raro el envío del profeta a Nínive, porque decir ese nombre en ese momento era traer malos recuerdos. Versículo 2 dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Nínive era todo un símbolo de pecado, de desobediencia, de violencia. Y dice que la maldad había subido. Dios le dice: levántate y ve a Nínive. Exigía una respuesta, era una orden que le estaba dando. Sin embargo, en el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. ¿Dónde queda Tarsis? No sé, no nos vamos a poner a ver geográficamente eso, pero se sabe que más o menos desde donde estaba el profeta a Nínive había 400 kilómetros. Pero desde donde estaba el profeta, a donde quería ir a Tarsis, hasta Nínive había 4.000 kilómetros. O sea, se estaba yendo 4 veces más lejos. Es verdad, si uno ve el texto bíblico completo, vamos a ver un montón de profetas que dudaban del llamado. Vemos a Jeremías, hay un montón de profetas que medio que reclamaban y se quejaban delante de Dios de por qué tenían que hacerlo. Pero esto es diferente. Acá el tipo está rechazando la misión de Dios. Directamente está haciendo lo opuesto. Dios le dice que el pecado de los ninivitas subía hacia él y Jonás, en vez de hacer eso, él baja. Se va al puerto y baja. Se sube a un barco y baja. Y después encima se va a dormir a la bodega, baja más profundo todavía. El tipo se estaba hundiendo, estaba negando su existencia como mensajero de Dios. Y ahí queda abierto todo un drama. Porque todo comienza a estar en movimiento en el relato si uno está metido en el texto. Se empieza a mover la palabra, el barco, Jonás. Pero vamos a tratar de entender al profeta. Estamos hablando de que este es un profeta nacionalista. Y está siendo enviado a una misión a un país que era enemigo de Israel. Fíjense el versículo 4, dice: pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Estamos adentro del barco ahora. Acá el relato no tiene estilo bíblico, no tiene estilo profético, no se menciona la palabra de Dios, Dios no aparece en primera persona. Pero si estuviéramos en un cuadro, acá lo que aparecen es la naturaleza, la tormenta, los hombres, el acontecimiento. Sin embargo, aunque Dios no está presente en primera persona, está atrás de toda esta escena. Versículos 5 al 8 dice: los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7 dice: los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte recayó sobre Jonás. Versículo 8 dice: y entonces ellos les dijeron:
dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Esto es un barco amenazado por la tormenta, los marineros están asustados y Jonás, en la bodega, dormido. Lo descubren y él se reconoce culpable. Y fíjense que los marineros se comportan como paganos, porque comienzan a invocar a su Dios, comienzan a echar suertes, pero no se comportan como ateos. En esa escena tensa, Jonás revela su identidad y dice, soy hebreo. Versículo 9, y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Parece que lo hace con orgullo. Confiesa a Dios, al Dios del cielo y de la tierra y de los mares, y en esta confesión de la soberanía de Dios, los que estaban ahí en el barco comienzan a comprender qué es lo que estaba pasando. Jonás está en una contradicción porque él dice, temo al Señor, pero sin embargo todos sabemos, interpretamos el texto bíblico, que temer al Señor no es tenerle miedo, sino que es una cuestión de entrega, de obediencia. Jonás estaba haciendo todo lo contrario. Confiesa la religión, Jonás, pero él prefiere morir antes que obedecer. Acá no hay arrepentimiento, no pide ayuda, no hay clamor. Los marineros son paganos, reaccionan como paganos invocando a los dioses, pero los pone sensible al mover espiritual que estaba pasando en el barco. Fíjense el versículo 12, dice, Jonás les respondió, pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Versículo 13 dice, aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le ofrecieron votos. Lo tiran a Jonás, pero no por decisión propia. Fíjense que hasta intentan regular el barco para no tener que hacerlo. Y estos paganos se convierten. Y el Dios de Jonás pasa ahora a ser un Dios suyo. No era el plan de Jonás, pero sin embargo termina siendo un instrumento de conversión de esta gente. ¿Qué significa este cuadro? Este momento del barco y la tormenta nos está empezando a dejar ver la línea de pensamiento de todo el libro de Jonás. ¿Cuál es? Que Dios está interesado en las personas y aún en aquellos que creemos que no se lo merecen. Jonás intenta escapar de Dios, intenta escapar de su misión, elige huir, elige morir. Pero acá descubrimos una verdad también poderosa, y es que nadie escapa de Dios. Nadie. Ni el escape de Jonás, ni el mar, ni la tormenta, nada impidió que llegue la salvación a estos marineros en el barco. Dios hizo que todo sirva para la salvación de estos hombres. Y acá llegamos al punto más famoso del relato, que un pez se traga a Jonás y lo vomita unos días más tarde en tierra firme. Y ahí adentro Jonás le pintó la escritura y recita un salmo insertado, pero no importa. Versículo 17 dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acá hay un dilema. O vemos este relato bíblico como una historia de verdad, o pensamos que se trata de un cuento. Si quieren mi opinión, no se las voy a decir. Pero fíjense que el texto no nos da ningún detalle de cómo era el pez. Se piensa que obviamente era algo gigantesco, y en la antigüedad ya se conocían esqueletos de monstruos marinos grandes. Algunos comentaristas dicen que quizás el autor de Jonás pudo haber escuchado acerca de estos monstruos marinos, pero la realidad es que si no se nos da ningún detalle, es porque esa descripción no importa. Solamente dice, es grande. Ocupa un solo versículo el pez. Y hicimos del pez...
Hay varias líneas de pensamiento, pero algunos padres de la iglesia y algunos teólogos no tienen problema en afirmar que esto es un cuento religioso, una narración didáctica, porque hay detalles del libro y de hecho el tono en que está escrito que da a entender que estamos frente a un cuento religioso en Jonás. Les duele así como, yo pensé que era real. ¿Puede ser? Hay otros que dicen que no hay que enfocarse tanto en cuál era la naturaleza del monstruo. No importa tanto eso. En la antigüedad no faltaban cuentos de este tipo. Entre los marineros del mundo se contaba de hombres tragados por peces que eran vomitados en la orilla, sano y salvo. Eran leyendas que se propagaban. Pero a nosotros hoy, los creyentes de este siglo, nos tiene que dejar en paz. Que si el libro está en la Biblia, es por providencia de Dios y por guía del Espíritu Santo a quienes la armaron. Y si está ahí, algo Dios nos quiere mostrar. Porque el relato no deja de enfocar a Dios como el que maneja los hilos de toda la historia de Jonás. Dios manda el pez tiene una misión y era solamente ser el transporte de Jonás hacia Nínive. 4.000 kilómetros. Versículo 10 del capítulo 2 dice: y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Llega Jonás a tierra firme y vuelve a venir la misión. Dios le dijo: pagaste el primer boleto, pero ahora te llevo gratis. Capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Yo soy muy preguntón, ¿viste? Y la pregunta que a mí me surge acá es: ¿lo estaba haciendo de buena gana Jonás? ¿Tenía un interés real en esta misión? Vamos a seguir leyendo y prestemos atención. Versículo 3 y 4 dice: Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. El texto dice la gran ciudad de Nínive. Y nos dice que era grande en extremo. Y ahí llega Jonás con un mensaje profético, el cual él no tiene derecho a agregar ni a cortar nada. Él tiene que decir solamente lo que Dios le dijo. Estamos en Nínive y fíjense que el marco, el cuadro de la escena es igual al del barco. Hay un grupo de paganos y una amenaza de castigo y de muerte sobre ellos. Antes eran los marineros y la tormenta, ahora son los ninivitas y la profecía del castigo de Dios. Pero el final es el mismo. Las personas que no creían, ahora creen y Dios los salva. Así que algo estaba queriendo mostrar de Dios, el autor de Jonás, a los lectores de esa época. Volvemos a Jonás. El texto dice que se recorría en 3 días la ciudad. ¿Y cuánto caminó él? 1 día. Acá lo que nos muestra el autor es que el profeta está en modo mínimo esfuerzo. Él hizo así, viste, como cuando limpias, listo. No recorre ni la mitad de la ciudad. Porque si dice 1 día y medio, bueno, era la mitad. Pero no llega. Y no logramos interpretar con estas pocas palabras si Jonás se tomó en serio y con cariño esta misión. Y fíjense algo, ni siquiera sabemos en qué idioma predicó eso. Él pasó, tiró en hebreo un día, dijo: el que agarra, agarra, entiende, entiende, y listo, chao, me voy. Y sin embargo, es un éxito total. Versículo 5 dice: todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. La ciudad entera hace una penitencia. El rey hace un anuncio público y hasta los animales caen bajo esa orden de Dios. Del rey, perdón. Dios no hace nada, no ejecuta la amenaza, no cumple la profecía, y esa palabra que anunció Jonás queda anulada. ¿Qué desencadena todo esto? Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Esta compasión de Dios desencadena el enojo
de Jonás. Algunos textos lo traducen como una depresión. Y Jonás se queja. Y ahora vamos entendiendo por qué cuando recibe la orden de ir a Nínive se va a Tarsis. No es que tenía miedo de su vida pensando que no voy a ir porque esa gente es muy peligrosa, muy violenta. Lo que realmente él temía era ser el instrumento de misericordia de Dios hacia esa gente. Sospechaba que Dios, siendo como es, no iba a cumplir lo que estaba diciendo. Le cae mal que Dios los haya salvado. Él no sospechaba que los ninivitas se iban a arrepentir, pero conoce a su Dios. Sabe que Dios es un Dios de amor y de misericordia, porque así se le había revelado a Moisés en Éxodo capítulo 33. El simple hecho de que Dios lo envíe a esa ciudad era la prueba de que Dios se preocupa por las personas y que tiene intención de salvación. Y Jonás comienza a debatir con Dios, y en esa discusión no le plantea el castigo de Nínive. Jonás se calla eso, y Dios también se calla acerca de eso. Jonás se mete personalmente con Dios por haber salvado a Nínive. La cuestión no es Nínive, no sé si me entienden, la cuestión acá es Dios. Capítulo 4, versículo 2 al 4 dice: entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y Dios le dice: ¿te parece bien enojarte tanto? El autor nos muestra que Dios, casi en un estilo cómico, le responde todo el enojo y le dice: tanto te vas a enojar. Es una discusión muy curiosa, porque los dos están intentando justificar su conducta. Jonás justifica su enojo y Dios justifica su bondad. Jonás no le responde nada a la pregunta de Dios y va a sentarse abajo de una especie de choza. Y se sienta ahí a esperar el castigo. Y acá podemos notar algo que todos sabemos. No se puede discutir con una persona enojada. Bueno, capaz que a ustedes no les pasa en sus casas. Pero en las casas de nosotros los humanos, cuando uno se enoja, no es fácil discutir cuando alguien está enojado. Cuando alguien está cegado en su posición. Primero hay que ayudarlo a salir de sí mismo, pero Dios ni se apura en hacerlo. El sol da la vuelta y Jonás está en peligro de ser insolado. Pero Dios, en un cariño personal, hace crecer una enramada sobre su cabeza. Jonás sonriente, feliz. Al día siguiente un gusano hace secar esa enredadera y no había más sombra. Y Jonás dice: no, ya está, esto es demasiado, no puedo más. Y otra vez, totalmente abrumado, le pide a Dios de nuevo la muerte. Como si morirse nos solucionara a nosotros los problemas. Se olvida de Nínive. Ahora pareciera que la enredadera vuelve a sumergirlo en la desesperación. Versículo 9, fíjense que dice: entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Y él le respondió: es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Jonás no sabía hacia dónde estaba llevando Dios la conversación. Es como que el tipo le responde totalmente fuera de sí. Estoy tan enojado que quiero morirme. Pero no sabemos acá si se olvidó de Nínive o este enojo se le está mezclando con el otro enojo, ¿viste? Como a veces nos pasa. Pero Jonás se quiere morir. Pareciera como que, no sé, está queriendo castigar a Dios. Como diciendo: me muero y no cumplo nada. Y no miro cómo salvás a Nínive. Dios no se había olvidado de Nínive. Quizás Jonás se había olvidado de Nínive, pero Dios no. Y agarra las palabras del profeta en la discusión y agarra esa compasión repentina que tiene por la enredadera y lo invita a reflexionar. Fíjense el versículo 10 y 11.
Y el Señor le dijo: tú sientes lástima por la enredadera, por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. ¿Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120.000 habitantes, que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda, y donde hay muchos animales? Dios finge que le aprueba la compasión de Jonás por la enredadera, pero Jonás se niega a comprender la compasión de Dios por Nínive. Dios le está pidiendo al profeta que vaya al fondo de su corazón y que entienda cómo está actuando. Si Jonás desea que una planta viva, ¿cómo Dios no va a querer que viva esa ciudad enorme con más de 120.000 niños y tantos animales? Acá ya no estamos hablando de castigo, no estamos hablando de si se lo merecen o no, estamos viendo a Dios y su compasión. Dios está mostrando una faceta del mismo que jamás se había visto. El autor nos está revelando que el amor de Dios y el cariño que tiene por la gente es parte de su misteriosa providencia. Porque no se lo merecen. El autor de este relato está mostrando algo que todavía no se había dicho, y era que el hombre es salvo por gracia. Ahora imagínense Jonás, el judío, ¿puede admitir y aceptar esta teología? ¿Puede comprender el cariño de Dios por las personas? Jonás no responde. Y el libro termina en esa pregunta de Dios. Para el lector de la época en la que se escribió Jonás, ya era una intriga el personaje de Jonás en sí mismo. Pero más intrigante era aún este Dios que se estaba revelando. Porque no es como el que ellos se imaginan. Este era un Dios totalmente distinto. El Dios de Jonás, de este profeta, era Jehová, como él había dicho, el creador del cielo y de la tierra. Pero a Jonás le está costando identificar a este Dios, porque este era un Dios de bondad. Él conocía al Dios de santidad, al Dios de justicia, pero este Dios estaba mostrando una esencia de bondad, de amor. Este era un Dios presente entre las personas, era un Dios que estaba en la historia de las personas y que estaba presente aún en los movimientos más oscuros del corazón. Este era un Dios que amaba a su creación y que quería que se salven. Con esta descripción que les hago, ¿les parece extraño que Jesús haga una mención de Jonás en el Nuevo Testamento? Este librito, esta historia, este relato de Jonás preparaba la revelación plena de Dios en Jesucristo. El libro de Jonás anuncia al Dios que viene, así que tan mal profeta no era. El Dios de Israel y de las naciones era este mismo Dios de cariño y de salvación. Y esta tremenda revelación chocaba con la mente del judío de la época, porque ellos entendían que el pecado tenía que ser castigado, no podía ser perdonado. No podían entender que esta revelación de Dios y de su amor sea real. Porque si eso era verdad, eso derribaba el muro que separaba a los judíos de los no judíos, a los buenos de los malos, a los evangélicos y a los inconversos. Y la salvación, encima, era gratuita. El libro de Jonás no llega tan lejos, pero sin embargo preparó el camino para la revelación de Jesús. Jonás luchó con algo que todos luchamos a veces en nuestro interior, esa aparente contradicción entre la bondad de Dios y su justicia. Pero la respuesta a este dilema que a veces tenemos en nuestro corazón, por supuesto, que está en la cruz. Porque es a través del sacrificio de Cristo que Dios satisface esa justicia y al mismo tiempo ofrece salvación a los pecadores, aún a los que creen
o a los que saben conscientemente y dicen, pero yo no me lo merezco. Si hay algo que el libro de Jonás nos muestra con claridad, es que todos necesitamos del Evangelio. Si nunca escuchaste la verdad del perdón de Dios, esta es una mañana en la que Dios quizás te esté hablando. Pero si llevas años en la iglesia, o si estuviste corriendo de Dios toda tu vida, podemos notar algo que tenemos todos en común, que pareciera que todos tenemos el corazón de Jonás dentro nuestro. Jonás huyó de Dios y muchos de nosotros también lo hacemos. Algunos huyen abiertamente de Dios en desobediencia y pecado, pero otros huimos de Dios dentro de la iglesia, refugiándonos en la moralidad, refugiándonos en la religión. Nosotros, los cristianos evangélicos, las buenas personas que no insultamos, no fumamos, no tomamos, no bailamos, no escuchamos música mundana, no vemos películas de terror porque te entran demonios por los ojos, y tantas cosas que nos inventamos para refugiar nuestro corazón, lo que realmente nadie sabe y nadie ve, a nosotros también aplica. ¿Cuántas veces pensamos que por nuestra buena vida merecemos el perdón de Dios? Yo soy buenísimo. Yo asisto todos los domingos, ofrendo, diezmo, evangelizo cada tanto, no me enojo con nadie. ¿Qué? Si por dentro te morís de odio. Si por dentro estás completamente enojado y querés que haya un castigo de Dios sobre esa persona. ¿Qué diferencia hay entre decirlo y confesarlo a alguien y orar juntos por esa liberación a decir, no, bueno, yo, comértelo? El Evangelio nos dice que ninguno de nosotros merece la salvación de Dios. Y sin embargo, Él la da por gracia, gratis. Yo sé, capaz que ustedes se lo merecen. Capaz que alguno de ustedes dice, no, yo sí. Capaz que vos no, pecador incircunciso. Pero sin embargo, es lo que dice la Biblia. No hay justo ni siquiera uno. Jonás fue castigado y echado al mar para que los marineros fueran salvos. Pero siglos después, otro profeta mucho mayor que Jonás se ofreció voluntariamente a un castigo para que otros también sean salvos. Jesús descendió a la profundidad de la muerte, no por su pecado, sino por el nuestro. Él fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él enfrentó la tormenta de la ira de Dios para que nosotros pudiéramos conocer la paz de su gracia. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo vamos a responder nosotros a esto? El libro de Jonás termina con una pregunta abierta. Dios le pregunta a Jonás, ¿y yo no habría de tener piedad de Nínive? La Biblia no nos dice si Jonás respondió. ¿Por qué? Porque en realidad la pregunta no es solamente para Jonás, es para todos nosotros. ¿Nos vamos a seguir resistiendo a la gracia de Dios? ¿Vamos a seguir huyendo de Él y no entregándonos al 100%, aferrándonos a nuestro orgullo, a nuestro pecado, a nuestra autojusticia? ¿O nos vamos a rendir a su misericordia? ¿Qué les parece si en esta mañana oramos juntos? Pónganse de pie de donde están. Si sos creyente de hace muchos años, que venís a la iglesia, que vos me decís, no, pero yo vengo de que soy así chiquitito. Si sos creyente, como los que estamos la mayoría acá, Dios nos llama a arrepentirnos del Jonás que todavía vive en nuestros corazones.
porque eso no nos va a permitir recibir la gracia y poder dársela a otros. No podemos proclamar el amor de Cristo y al mismo tiempo guardar rencor, enojo, condenación. Hoy es el día en donde Dios nos invita a través de su palabra a abandonar lo que esté en nuestro corazón y dejar que Dios lo transforme. Y si nunca confiaste en Jesús, o si estuviste huyendo de Dios toda tu vida, yo te quiero decir algo y escúchame en esta mañana. No importa lo lejos que hayas corrido, no importa qué tan profundo creas que caíste, la gracia de Dios es más profunda y más poderosa. Jesús hoy viene a rescatarte. Hoy Él nos llama a arrepentirnos, a dejar atrás nuestra antigua vida y a recibir el perdón y el amor que solamente Él puede dar. Señor, oramos juntos en esta mañana. Y Dios te dice, no esperes, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de reconciliación y de salvación. Volvé a Cristo, porque Él vino a buscarte en esta mañana. Señor, oro en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestras vidas. Vos sos un Dios de cariño, de amor, de misericordia. Y yo te pido, Señor, en esta mañana, que aquellos que quizás se están sintiendo lejos tuyos, que aquellos que creen que han caído profundo y que nada los puede levantar, puedan sentir tu mano de salvación poderosa sobre ellos. Espíritu Santo de Dios, tu presencia está en este lugar. Tu gracia y tu amor se está moviendo en medio nuestro. Estás tocando corazones, Señor. Aquellos que dicen, ¿cuánto tiempo que perdí? Señor, te necesito. Si esta palabra tocó tu corazón y necesitas reconciliar algún área de tu corazón con Dios, no vamos a orar por los que pasen, pero en señal de haber respondido a esta palabra, yo quiero invitar a aquellos que quieran pasar y poder levantar sus manos y volver a Él, 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 volver a Él. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Toda la Biblia apunta a Jesús. Esta es una mañana de perdón y de reconciliación. Oro, Señor, para que salgan en esta mañana liberados, Señor, en sus mentes y en sus corazones y en sus vidas de culpa, de condenación que trae el enemigo. Y yo oro para que desates libertad, salvación, reconciliación, amor, gracia, perdón sobre la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.